Toma cuidado de todos los detalles técnicos, todos los detalles espirituales, los ataques de tu enemigo, todas las cosas que intentan obstruir el fluir de tu palabra. Llévanos adelante en tu nombre esta noche. Sé tú el victorioso. Sé tú el que derrotas. Sé tú el que vences. Declaramos que tú estás sobre todo señorío, todo principado, toda cosa que está bajo tu reino. Tú tienes dominio de todo y confiamos en ti esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Llegamos al mensaje 8 y siempre el enemigo busca la manera de obstaculizar, pero aquí estamos. Este mensaje es un mensaje muy serio, muy complicado, diría yo, porque tenemos 4 mensajes en uno solo. Tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestra cabeza y nuestro marido para la edificación del cuerpo de Cristo con miras a llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Con el tema del Rey, el tema de la cabeza, el tema del señorío, el tema del marido, cada uno de esos temas conlleva un trabajo profundo en la escritura. Así que vamos a elaborar un poco. Hemos comenzado un poquito más temprano y eso es muy bueno porque no nos gusta alargarnos mucho. Así que vamos a trabajar bastante en muchos detalles. Y como dice el título, confiamos que el Señor pueda llevarnos no solamente a entender cada una de estas palabras, sino a experimentar y que podamos ver y disfrutar a Cristo como nuestro Rey, como nuestra cabeza, como nuestro marido, como la edificación del cuerpo de Cristo, con miras a llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Así que entrando, queremos dar una introducción breve antes de entrar de lleno al bosquejo, porque cada uno de estos temas tiene una base que, como habíamos dicho anteriormente, cada uno de los 7 mensajes anteriores era como peldaños de una escalera que nos iba a ir subiendo, pues ciertamente nos llevaron aquí a la cúspide, donde muchos de los puntos que hemos tocado ya son la base para poder entender esta palabra. Una visión general del reino de Dios con la manifestación del reino de los cielos. Necesitamos tener claro eso para poder hablar de recibir a Cristo como nuestro Rey. Sí podemos hablar de Cristo como nuestro Rey, pero necesitamos ver qué es el reino de Dios otra vez. Necesitamos ver qué es el reino de los cielos y qué es el Rey que va a reinar y por qué tiene que reinar. Así que, como hemos dicho anteriormente, y el ministerio claramente lo especifica, el reino de Dios es el reinado general de Dios que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y tenemos que decir que en el reino de Dios estaban todos los seres creados y luego la misma creación misma entró dentro de ese reino. Claro, luego tenemos que la caída de Satanás o la rebelión de Satanás daña toda la atmósfera, pero el reino de Dios continúa ahí. Lo que sucedió fue que ellos, al caer, se salen de la atmósfera y la sujeción del reino de Dios. Pero la carga del Señor es volver a recobrar
el reino de Dios en su administración y su autoridad en la tierra y en todo el universo. Por eso, cuando le preguntan al Señor de cómo orar, el Señor inmediatamente dice en Mateo 6, 9 y 10, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo puede ser santificado el nombre de Dios? Usted podrá decir, el nombre de Dios se santifica a sí mismo. Bueno, lo que el Señor estaba diciendo es que el nombre de Dios sea santificado en aquellos que están sujetos a Él como su Rey, que viven para Él y que se dan para Él. Así que la santificación se da en la expresión de aquellos que viven en el reino. Si usted se santifica, es decir, se aparta para Dios, se sujeta a Dios como el Rey, el nombre de Dios es santificado. Luego, la segunda parte de la oración que dice, venga tu reino, después de la rebelión de Satanás, la tierra cayó en manos de la usurpación de Satanás. Así que la voluntad de Dios, que ya habíamos hablado de eso muchas veces, el deseo de Dios de tener una expresión, de tener muchos hijos, de llenar este universo de todos sus hijos que expresen su cuerpo y que luego venga a ser su esposa, la Nueva Jerusalén, fue detenido. Todo eso fue detenido. Así es que el Señor está pidiendo oración. Si usted va a orar, no ore por usted, no ore por su necesidad, no ore por sus problemas. Nuestro mayor problema hoy es que el Señor tenga su reino y que lo que está en los cielos se viva en la tierra. ¿Qué hace Dios? Bueno, después de la caída del hombre, entonces Dios se mueve en la historia del hombre hasta producir ¿a quién? A Cristo. Y Cristo vino a traer dominio celestial a la tierra para que ésta fuese recobrada de acuerdo con los intereses de Dios, a fin de que su voluntad fuese hecha así en la tierra como en el cielo. Así que el nuevo rey que había entrado en esta atmósfera con sus seguidores establece lo que en Mateo se le llama el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es una atmósfera dentro del reino de Dios que ya existía, pero que había sido atacado y detenido para cumplir el propósito completo de Dios. Entonces Dios necesita producir una atmósfera que es la atmósfera que el Señor ora en Mateo 6:10. Así que el reino de los cielos es una sección específica dentro del reino de Dios, compuesta solo de la iglesia, y también va a incluir una parte del reino milenario. Así que todo eso está incluido como el reino de los cielos. Así que es curioso que solamente el término reino de los cielos se menciona en Mateo. Y luego los demás evangelios se refieren al reino de Dios indistintamente. Cuando se menciona también el reino de los cielos, se puede inferir cuando están hablando de uno o del otro, pero quien hace la separación clara del reino de los cielos es en el libro de Mateo. A las 10. Es en el libro de Mateo. Así es que la realidad del reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, Mateo presenta tres opciones. Él presenta la realidad, la apariencia y la manifestación. La realidad, la apariencia y la manifestación. Hay mucho que hablar ahí, pero vamos moviéndonos con rapidez. La realidad es sencillamente es el vivir de la vida divina
en su naturaleza celestial y espiritual dentro de todos los redimidos. Pero hay una apariencia, y esa apariencia son muchos que se llaman cristianos, que se llaman servir al Señor, pero realmente no están dentro de la realidad del reino de los cielos, sino que están funcionando en la esfera de su mente. Y luego al final de los tiempos, Cristo vendrá y veremos entonces la manifestación del reino de los cielos, los cuales será armonizada con aquellos que han vivido en la realidad. Así que la manifestación se va a armonizar con los que han vivido en la realidad hoy, y el Señor entonces podrá tener una expresión en esta tierra. Y eso tiene mucho, por eso digo que cada una de estas cosas están amarradas de muchas palabras, pero quiero traerles esta base. Así que cuando miramos el libro de Jueces, que estuvimos trabajándolo en estos días, vemos algo bien interesante. Dice en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Hay una nota que dice, cuando el pueblo de Israel dijo que no había rey entre ellos, esto significaba que no tenía en cuenta a Dios ni su estatus, y que no reconocían el reinado de Dios. Aunque el tabernáculo de Dios estaba en Silo y el sumo sacerdote tenía el Urim y el Tumim, en Israel no había gobierno, no había administración, pues Israel no tenía en cuenta a Dios ni su estatus como rey de ellos, y por eso no había expresión de Dios en el libro de los Jueces. Es triste eso. Así que dice, por eso, al no tener rey, dice que ellos hacían lo que bien le parecía ante los propios ojos de Dios, y como resultado cayeron en podredumbre y corrupción. Es decir, no habiendo la dirección de Dios para su pueblo, entonces cada cual hace lo que más le gusta, lo que mejor le parece, y ya. Por eso en 1 Samuel 8:7 dice, y dijo Jehová a Samuel, escucha la voz del pueblo conforme a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que no sea rey sobre ellos. Y ese es el tema. Necesitamos recibir a Dios como nuestro rey. Así que al insistir este pueblo, los que habían sido elegidos de Dios, en tener un rey, abandonaron a Dios y recurrieron a un hombre. Así que ellos no ofendieron a Samuel, sino que ofendieron a Dios mismo al rechazarlo como el rey y reemplazarlo. Esto fue una gran maldad, un gran mal ante los ojos de Dios. Por eso el tema, al iniciar que necesitamos recibir al Señor como nuestro rey, es un tema tan serio y tan crucial. ¿Por qué? Porque en esta atmósfera caída, siguiéndole con el pueblo de Israel hasta el día de hoy, nos habla de nuestra situación presente. Hoy también existe un rechazo a tomar a Dios como rey soberano. Y el hombre vive de acuerdo a lo que bien le parece, sin considerar lo que es el reino de Dios y su rey. El nombre de Dios no es santificado y su reino no es reconocido en la tierra. Esa es nuestra condición. Y como decía Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por eso, hoy en día, degradaciones como la homosexualidad y otras cosas son cosas normales y aún intentan traerlo a las escuelas con nuestros niños, como si fuera algo normal, intentar que es algo normal. Eso es la condición de una sociedad que no acepta a Dios como su rey.
que era la misma situación del pueblo de Israel. Y Dios, a través de toda la palabra, fue mostrando la manera de Él volver a insertar su presencia con el hombre y volver a establecer su reino. Y una de las ilustraciones más gráficas y más poderosas que tenemos es la que vemos en Génesis 28:12, en donde vemos el sueño de Jacob, que dice: y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y el 18 dice: se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite encima de ella. Y llamó a aquel lugar Betel. Así que podemos decir que estos versos nos muestran el inicio de la visión del proceso de Dios en la tierra para producir la atmósfera adecuada para establecer su reino. Jacob, por un lado, vio un sueño misterioso de esta escalera que conectaba el cielo con la tierra, y él culmina ese sueño con un acto misterioso y diríamos ilógico, en donde él levanta una columna, la llena de aceite, y esa columna con aceite está hablando de la edificación de la iglesia mediante el Espíritu. Un tipo maravilloso. Pero lo más glorioso es esta conexión del cielo con la tierra que estaremos explorando y trabajando más para poder ver este asunto de lo que es el reino, lo que es el trono de Dios. Nuestro espíritu regenerado, la morada de Dios hoy, es la base en la tierra sobre la cual Cristo, la escalera celestial, ha sido establecido. Por tanto, siempre que nos volvemos a nuestro espíritu, experimentamos a Cristo como la escalera que introduce a Dios en nosotros y nos introduce en Dios. Allí donde está la escalera también encontraremos un cielo abierto, el hombre transformado, la unción que reposa sobre este hombre y la edificación de la casa de Dios realizada con este hombre. Betel es una gran semilla en la Biblia, la semilla de la casa de Dios. Cuando Israel, el Jacob transformado, se multiplicó hasta llegar a ser la casa de Israel, a los ojos de Dios, la casa de Israel era la casa de Dios. A la postre, el tabernáculo y el templo fueron edificados como símbolos de la casa de Israel, la morada de Dios en la tierra en tiempos del Antiguo Testamento. Al inicio del Nuevo Testamento, el Señor Jesús vino mediante la encarnación para hacer la realidad del tabernáculo y del templo. Después, en Mateo 16:18, el Señor profetizó que edificaría la iglesia como la habitación, el templo de Dios, sobre sí mismo como la roca y con sus creyentes. Esta es la casa de Dios. Por último, esta Betel será agrandada para su consumación, ser la nueva Jerusalén, el tabernáculo eterno de Dios, donde Dios mismo y el Cordero serán el templo. ¡Qué nota más espectacular! Que nos da la base para poder hablar de lo que es el reino de Dios, y lo que es el reino, y lo que es su trono, y nuestra posición para tenerlo a Él como nuestro Rey. El número romano 1 dice: debemos tomar y experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey. El punto culminante de nuestra experiencia espiritual es tener un cielo despejado con un trono encima del mismo. La casa de cielo, la clase de cielo que tenemos como cristianos depende de nuestra conciencia. Nuestra conciencia está vinculada ¿a qué? A nuestro cielo. Tenemos que decir que dado que el cielo, el trono y el espíritu están conectados,
y nuestra conciencia está conectada en nuestra alma y en nuestro espíritu, la conciencia necesita estar limpia delante del Señor. Pero damos gracias al Señor por su provisión. Vean estos versículos, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? 10:22. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Así que hoy tenemos esta visión del cielo que está en Ezequiel, con el ser viviente mirando el trono, y nuestra conciencia es la base para que nosotros podamos entrar a esa dimensión. Saben, cuando yo vi esta visión de Ezequiel hace mucho tiempo y veía la imagen del trono que estaba sobre las cabezas del ser viviente, yo fui muy seriamente impresionado, porque entonces me di cuenta que yo no estaba solo, que donde quiera que yo estaba sobre mí el trono, y estaba sobre mí el juicio de Dios, y estaba sobre mí la evaluación de Dios sobre mi vida. Fui muy compungido con esta visión. Por eso dice, cuando nada se interponga entre nosotros y el Señor, y nada se interponga entre nosotros y los demás, nuestro cielo será diáfano como el cristal, y no solamente tendremos una conciencia buena, sino también una conciencia pura. Y podemos decir que la visión de Ezequiel nos habla de nuestro vivir en la tierra con una visión del trono como el reino de Dios en nuestro diario vivir. Esa visión de Ezequiel 1:22, cuando dice, sobre las cabezas del ser viviente se veía la semejanza de una expansión, la cual tenía el aspecto de un cristal asombroso, extendida por encima sobre sus cabezas. Y el 26 dice, por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedras de zafiro, y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre sentado sobre él. ¡Qué maravilloso! Teniendo la visión de Jacob como base, que se hizo a propósito, podemos entrar a ver que el aspecto práctico de la escalera, como Cristo, siendo el espíritu dador de vida que conecta el cielo con la tierra, produce la atmósfera apropiada para que Dios reine y para que Dios nos toque y nos conecte. Este punto B es bien crucial y va a sentar la base para todo lo que he estado compartiendo hasta ahora. El trono es el centro del universo y la presencia gobernante del Señor, el trono en nuestro espíritu, es en realidad Cristo mismo. Cuando le mencioné que cuando yo vi el trono, sobre la visión del trono sobre las cabezas, pues yo me imaginé ese trono encima de mí, bien impresionante. Pero ahora tenemos que darnos cuenta que esta escalera que conectó el cielo con la tierra, lo conectó a usted directamente. ¿Y sabe cuándo lo conectó? Lo conectó cuando usted recibió la vida divina. Y cuando usted recibió la vida divina, el Espíritu del Cristo ascendido se convirtió en esa escalera que conectó el cielo con la tierra. Si tenemos un cielo despejado, el trono estará presente y espontáneamente estaremos bajo el gobierno y reinado del trono
Que Dios tenga el trono donde en nosotros significa que Él tiene la posición requerida para reinar en nosotros. El trono ya no está tan lejos. Tener el trono que está encima de un cielo despejado equivale a permitir que Dios tenga la posición más elevada y prominente en nuestra vida cristiana. Estar conectados a ese trono lo que significa es que nos sujetamos completamente a la autoridad y a la administración de Dios. Así que, como hemos visto, la escalera que conecta el cielo con la tierra tiene su mover en la edificación que Jacob inicia con la columna piedra y el aceite derramado, el cual es el Cristo procesado como el Espíritu después de su resurrección, para producir la casa, la cual es la atmósfera necesaria para la expresión de su reino en la tierra. Para producir la atmósfera del reino en la tierra. El trono es en realidad Cristo mismo. ¿Qué es el trono? Cristo mismo. El trono que vemos sobre la cabeza del ser viviente no está tan lejos como pensamos. Ese trono está ¿dónde? En nuestro espíritu. Y es Cristo mismo el cual vive en nosotros. Vea este verso de Isaías 22:23. Y lo hincaré como clavija en lugar seguro. Oiga, y será por trono de gloria para la casa de su Padre. Y será por trono de gloria para la casa de su Padre. ¿Dónde está el trono? Sé que todos pensamos que está en el tercer cielo por allá, pero no, esa escalera hizo algo milagroso. Esa escalera conectó el trono dentro de nosotros. Y ese trono es Cristo mismo. Cristo es todo. Y ahora ese trono está en nosotros. Y ese trono administra dentro de nosotros. Y ese trono nos guía, nos vigila, nos cuida. Ese trono está dentro de nosotros. Para poder recibir a Cristo como nuestro Rey, necesitamos entender que el trono se conectó y ahora está dentro de nosotros. Por eso en Juan 14:20 el Señor dice estas palabras que todos conocemos, pero queremos ahora armonizarlas con lo que estoy diciendo. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nos habla de que en nosotros estaría la atmósfera para que Dios opere y gobierne. Eso es lo que quiso decir Él. Isaías 22:23. Otra vez, será por trono de gloria para la casa de su Padre. Este trono de gloria está operando en nuestro espíritu. Por eso en 14:2, Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí se completa el sueño de Jacob doble. Por un lado está la casa del Padre, que es en nuestro espíritu, y por otro lado se conecta. Nosotros estamos conectados con el trono, con los cielos. Ahora está en nosotros. Sí, la visión de Ezequiel es majestuosa, pero la revelación profunda de que el Señor está en nuestro espíritu como el trono y está gobernando en nosotros y que los cielos están conectados dentro de nosotros es aún más majestuosa, es aún más maravillosa. Por eso en Romanos 5:17 dice, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Quiénes reinan? Nosotros reinamos.
Salmo 132:12, este versículo es maravilloso. Si tus hijos guardan mi pacto y mis testimonios que les enseñaré, también sus hijos se sentarán sobre tu trono para siempre. Yo sé que pensamos que eso será en el futuro, pero no. Nosotros comenzamos a participar del trono y ser uno con el Señor. ¿Cuándo? Hoy. Este versículo de Efesios 2:6, que yo sé que quizás en términos lógicos siempre pensamos, ok, pero ¿cómo es que se dio? Todavía yo estoy aquí, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo decía, bueno, sí, amén, por fe, y usamos, no, que posicionalmente yo estoy, pero disposicionalmente no estoy. No, la revelación que estamos trayendo esta noche es que estamos sentados y que el Señor está en nosotros y nosotros estamos en Él, y que el trono y los lugares celestiales están todos en nuestro espíritu. Por eso ahora este versículo de Hebreos 4:16 tiene sentido. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo podíamos entrar al trono de la gracia? ¿Cómo podemos llegar al lugar santísimo? Hermanos, está en nosotros. Ahora se ha abierto completamente y podemos entrar al trono en nuestro espíritu. ¿No es maravilloso? Sí lo es. Tenemos que quitar los velos, tenemos que sacar la religión, tenemos que sacar los conceptos y darnos cuenta que el Señor nos está entrando en una dimensión especial y diferente para reinar con Él, para estar sentados juntamente con Él, para derrotar a su enemigo y permanecer en ese lugar que se llama nuestro espíritu. Ezequiel 1:26 dice, la semejanza de un trono es como la apariencia de piedra de zafiro, una piedra de zafiro de color azul, que es un color lo cual indica la situación, atmósfera y condición celestial de la presencia gobernante de Dios. Por eso necesitamos tener un cielo despejado y tenemos que tener un trono de zafiro por encima de ese cielo despejado, lo que significa tener una situación, condición, atmósfera celestiales de la presencia gobernante de Dios. ¿Que está dónde? Allá arriba en el cielo, allá en la estratosfera. No. Está en nuestro espíritu. El hermano Lee, que junto con el hermano Watchman Nee han sido los ministros fundamentales para la existencia del mover del recobro del Señor hoy sobre la tierra, y que están reposando ambos en el Señor. El hermano Lee decía, yo puedo testificar que solo tengo temor de una cosa, la cual es perder la presencia de mi Señor. Decía él, muchas veces estando solo en mi habitación, he declarado ante el universo entero y ante mí mismo que lo único que temo es perder la presencia del Señor. Siempre y cuando retenga la presencia del Señor, no tengo miedo a nada. Lo único que me importa es su presencia y no otra cosa, decía él. Es lo único que me importa. Un trono despejado con el cielo sobre él. Tengo la certeza de que mientras digo estas palabras, el trono está conmigo. En cada iglesia local todos debemos preocuparnos por esto. Tener un cielo claro con el trono que gobierna. Siempre y cuando estemos claros, no significará nada la oposición, las críticas, los ataques. Lo único que nos debe importar es tener el cielo despejado con el trono sobre él. ¿Y dónde está eso? Eso está en nuestro espíritu.
Por eso este asunto de la conciencia es tan crucial, porque todo está conectado con nuestro espíritu. Punto D dice, Dios desea manifestarse por medio del hombre y reinar por medio del hombre. Él quiere que el hombre lo exprese y que ejerza su autoridad. La salvación completa de Dios consiste en que seamos salvos en vida y reinemos en vida por la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Dónde reinamos en vida? Reinamos en el trono que está en nuestro espíritu. Romanos 5:21 nos dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, que nuestro Señor. La gracia está entronizada en nosotros. Dios en Cristo para nuestro disfrute está entronizado. ¿Dónde? En nosotros. Por eso en Juan 1:16 dice, porque en su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia. La plenitud es la abundancia de las riquezas de Dios en Cristo para nuestro suplir y disfrute. La gracia reina en nosotros y esta persona es un trono, ¿dónde? En nuestro ser. Él es el preeminente en nosotros como gracia, como el disfrute del Dios triuno. Y rápidamente, porque el tiempo está volando y tengo muchas cosas que decirles. Éxodo 25, 21, 22 nos habla de la manifestación de este trono. Ya habíamos hablado de esto, pero quise traerlo otra vez para armonizarlo. En el tabernáculo está el lugar santísimo. Y había un lugar donde el sacerdote entraba cuando Dios quería hablar. Dice, y pondrás la cubierta expiatoria encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Esa cubierta expiatoria es Cristo mismo. Dice, allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria de entre los dos querubines que están en el arca del testimonio. Respecto a esto, lo que haya de darte en mandamiento para los hijos de Israel. Así que en el Antiguo Testamento, el lugar santísimo era el trono de la administración de Dios, donde Dios se reunía con su pueblo. Ese lugar era el tipo de nuestro espíritu mezclado con Cristo como el espíritu dador de vida. La cubierta expiatoria es Cristo mismo como el lugar donde Dios se reúne en el espíritu con los redimidos y nos habla. Todo está aquí dentro de nosotros. Así que todo eso en el Antiguo Testamento equivale ¿a qué? Al trono de la gracia, que es Cristo mismo como nuestro suplir, que mora en nuestro espíritu. Claro, no se olviden que el requisito que Dios pedía para tal reunión es que tuviera el incienso encendido y machacarás. Éxodo 30:36, y machacarás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en la tienda de reunión donde me reuniré contigo, será para vosotros santísimo. Así que lo que machacaba eran las especias para poner allí el incienso, y ese incienso ya vimos en otro mensaje que se refiere al Cristo mezclado en la experiencia con las oraciones de los santos. ¿Y dónde es eso? En nuestro espíritu. Y otra vez, ahora sí podemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? Yo sé que todos pensábamos que estaba en un lugar, no, está cerquita. Está cerquita, por eso es que dice acerquémonos. Usted no le puede decir a nadie, mira, acércate. Te voy a enseñar algo, acércate. Si usted está en la China y el otro está en Japón, usted no le puede decir, acércate. Pablo dice, acerquémonos pues. ¿Por qué dice acerquémonos pues? Porque él sabe que ese trono está en nuestro espíritu. Para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 10:19, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo, esto es su carne. Y el 22, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre, lavados los cuerpos con agua pura. Así que todo esto es en nuestro espíritu, el cual es la escalera que une el cielo con la tierra, y Dios puede tener su trono en donde gobernar y tener a quienes le representan y le reciben como su rey. Esperamos que esta palabra no se les olvide nunca, hermanos. Es crucial. Es crucial. Entramos al número 2, Romanos, y nos faltan 3. Aleluya. Debemos tomar y experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Señor. Bueno, la palabra clave aquí en griego es Kyrios. Kyrios. En griego hay, igual que para el inglés, varias palabras. Nosotros no tenemos esa amplitud de lenguaje. Solamente tenemos una sola palabra, Señor. Pero en inglés es cuando mejor se representa. Está Mr., está Sir y está Lord. El Lord es equivalente al Kyrios. Una definición del Kyrios o el Lord es aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la que tiene poder de decisión. Es el amo, señor, dueño. En el estado o en el país se le llama al Lord, al soberano, al príncipe, al jefe. Significa, es un título de honor que expresa respeto y reverencia con lo que los sirvientes saludan a su amo. Y no voy a poder leer todos los versículos, pero por lo menos el primero, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor, Kyrios, Lord y Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es reconocer que nosotros fuimos comprados por precio y que ahora tenemos un amo y tenemos un Señor. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, rápidamente debemos llevar a las personas a Romanos 10:9 y decimos que si confiesas con tu boca a Jesús como ¿qué? Como el Kyrios, como el Señor. ¿Sabes lo que está diciendo esa persona? De aquí en adelante ya yo no me gobierno, de aquí en adelante Él es mi amo. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos hermanos tienen esta realización dentro de ellos? De que nosotros no nos gobernamos, que tenemos un dueño que pagó por nosotros. Por eso, hermanos, usted no le sale que usted, imagínese que usted diga, en inglés, por ejemplo, en español no tengo la manera de hacer el ejemplo, pero en inglés, oh, Sir Jesus, oh, Mr. Jesus, no sale. Pero cuando usted dice, oh, Lord Jesus, algo salta dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús, algo. ¿Por qué? En el recobro del Señor hemos recobrado el invocar. ¿Por qué es importante el invocar? Porque el invocar le dice a las autoridades celestiales negativas, a los seres caídos, que tenemos ahora un nuevo Señor, aquel que descendió a las partes más bajas de la tierra, tomó las llaves de la muerte y declaró que ahora Él es el dueño. Él es el dueño. Él es el Señor. Él es el Lord, a quien se respeta y a quien hay que honrarle. Por eso dice en Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Del Señor somos. Para eso debemos ser personas que vivimos atentos al Señor y no solo vivimos dedicados al Señor. Por eso quiero leerles por lo menos esta partecita.
El amor de Cristo, punto 3, nos constriñe para que vivamos atentos al Señor. Vivir atentos al Señor significa que estamos completamente bajo el control, dirección y gobierno del Señor y que queremos cumplir sus requisitos, satisfacer sus deseos y completar lo que Él se ha propuesto hacer. ¿Cómo sabemos que estamos satisfaciendo al Lord, a nuestro Señor? Bueno, se supone que si usted está dado a alguien, usted conozca su deseo, su voluntad, sus anhelos, sus preocupaciones. Y usted se preocupe por cuidar a esa persona y darle a esa persona lo que esa persona desea. ¿Estamos así de claros? Nosotros con el Señor. El punto 4 dice que Pablo buscaba agradar al Señor, no al realizar alguna obra, sino al vivir atento a Él en todo aspecto de su vida diaria. Por eso nosotros hoy no deberíamos buscar agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradar al Señor viviendo atentos a Él. Todo cuanto hagamos debe ser hecho estando atentos a Él. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No somos nuestros, del Señor somos, porque Cristo murió, para esto Cristo murió y volvió a vivir para ser el Señor. ¿El Señor de quién? De nosotros. Aleluya. Así que quiero moverme ahora al punto 3. Debemos tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestra cabeza. Aquí escribimos algo que dice: no importa cuán bueno, espiritual e incluso bíblico pueda ser, es maligno a los ojos de Dios si en ello no tenemos a Dios como nuestra cabeza. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él son conservadas unidas. Y Colosenses 1:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? La cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. En Colosenses 1:16 que leímos, se enfatiza que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nos dice claramente que todas las cosas estaban bajo el dominio y autoridad de Cristo. Estudiar este orden de 1 Corintios 11:3 nos confirma que este orden existía desde antes de la creación. Cristo era el centro de todas las cosas, y todas las cosas estaban sujetas a Él y fueron hechas por Él. Así que todo estaba bajo Él. Pero cuando Satanás se revela, Satanás lo que hace es que se sale de la atmósfera de la sujeción del encabezamiento de Cristo. Luego, cuando el hombre se cae, se sale también del orden del encabezamiento de Cristo. Así que, siguiendo el orden presentado en 1 Corintios 11:3 y Colosenses 1:16, donde en el 11:3 dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Aún antes de la creación, por lo menos estaba el orden de Dios como cabeza de Cristo. Y todas las demás cosas, incluyendo las cosas físicas y las cosas espirituales y los seres espirituales, todos estaban bajo Cristo. Pero luego Dios, para seguir adelante y conseguir su propósito, entonces crea al hombre
edifica a la mujer y lo entra dentro de ese proceso del orden que el universo debe tener. Por eso el punto A dice, el hecho de que seamos reunidos bajo una cabeza en Cristo nos rescata del montón de escombros, resultado del desplome universal en muerte y tinieblas, que fue causado por la rebelión de los ángeles y del hombre. Los creyentes toman parte en el hecho de que Cristo reúna todas las cosas bajo una cabeza, al estar dispuestos a ser reunidos bajo una cabeza en la vida de iglesia, al crecer en vida y al vivir bajo la luz de Cristo. Que hay muchos versículos con relación al encabezamiento, así que solamente voy a leer algunos de ellos. Efesios 1:10, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué? Porque se descabezaron, porque se salieron del orden. Y ahora este asunto del encabezamiento es sumamente serio, está conectado a lo que ya hablamos del reino, está conectado al señorío, y ahora el apóstol Pablo le llama el encabezamiento. En griego es una palabra muy interesante, anakefalaiosis, significa el encabezamiento, y es una palabra sumamente seria que es poner el universo completo, como dice aquí, reunir todas las cosas bajo una cabeza. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga, ¿qué? La preeminencia. Todas las cosas tienen que estar bajo Él. Nuestra vida tiene que estar bajo ese proceso de encabezamiento. Si no vemos esto, entonces realmente estamos cortando el propósito de Dios, como sucedió aquí en los Colosenses, donde dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Hubo un grupo de hermanos que no se asieron a la cabeza y siguieron moviéndose como ellos quisieron. Y eso violenta completamente el plan de Dios y el deseo de Dios. ¿Qué es asirse a la cabeza? Asirse a la cabeza es sencillamente entrar al disfrute de Cristo. Y que Él sea el primero en nuestro ser. Y que podamos sujetar toda nuestra vida, todo nuestro ser. Ya hablamos de lo que es el Rey, ya hablamos de lo que es el Señor. Pues ahora hablamos de estar encabezados. Dice el punto B, asirnos de Cristo como la cabeza equivale no solo a tomarlo a Él como nuestra única autoridad, sino también a permanecer íntimamente conectados a Él, a fin de que sus riquezas y su suministro de vida sean impartidos en nuestro ser, para que crezcamos con el crecimiento de Dios. Creciendo así en todo en Él y ejerciendo nuestra función a partir de Él, de modo que todo el cuerpo cause el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Eso es el proceso de la vida de iglesia. El cuerpo de Cristo es la atmósfera, es el ambiente creado que le llamamos el nuevo universo, donde Dios puede gobernar, donde Dios puede ser el Rey, y nosotros somos aquellos que hemos sido llamados a ese llamamiento celestial para estar encabezados, para tener el Rey y para tener nuestro Señor. La frase a la iglesia, de ese versículo dice, indica que el poder divino, el cual incluye todo aquello por lo cual el Dios triuno ha pasado, fue instalado en nosotros una vez para siempre y es transmitido a nosotros continuamente. Por eso les hablé tanto del trono en nuestro espíritu, lo cual hace que disfrutemos a Cristo ricamente y que tengamos la vida de iglesia apropiada con la realidad del cuerpo de Cristo. La transmisión del Cristo trascendente consiste en transfundir en la iglesia
el cuerpo de Cristo, lo que el Dios triuno ha logrado, ha alcanzado y obtenido en Cristo. Esto no es solo para producir la iglesia, sino también para el crecimiento, establecimiento y la edificación de la iglesia. Todo eso es este proceso de estar encabezados, de estar sujetos. Y este encabezamiento comienza con cosas tan sencillas. Los hermanos hablaban hasta de una corbata. El hombre compra, y las hermanas ir de compras, comprar, no comprar, tomar decisiones. Cuando estamos sujetos a la cabeza, tenemos que tomar cuidado de que nuestras decisiones estén en armonía con el deseo del Señor. Vamos al punto 4. Quiero dedicar el tiempo que resta a este punto. Debemos tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro marido. Hay 4 palabras claves que definen este bosquejo, que lo que queda no lo voy a leer completo, pero sí voy a tocarlo. Personal, afectuoso, privado y espiritual. Podemos decir que fue muy oportuno y acertado que los santos eligieran este último tema debajo de todos los otros 3. Aparente ser el más sencillo, pero es el más completo, que armoniza todos los anteriores. El Señor desde la creación misma comenzó a enviarnos señales de algo grandioso, algo muy especial, que Él ama y que estaba escondido en su corazón desde la eternidad. Este asunto del matrimonio, la familia, la paternidad, todas estas cosas que son tan normales y comunes en nuestro diario vivir, no son inventos del hombre. No. Dios tenía todo eso desde mucho antes de producir al hombre. Por eso, este versículo de Génesis 2.24 que se dice aquí en Génesis 2.24, justo después que se crea el hombre y antes de su caída, luego se pronuncia también en los evangelios y luego Pablo lo trae, como lo vamos a ver. Es bien interesante cómo el Señor trae esto aquí, que aparentemente ni lógica tiene, porque dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y uno dice, sí, pero es que Adán y Eva no tenían padre. ¿Por qué el Señor tenía que traer ese versículo ahí? El Señor estaba retratando un misterio. Estaba trayendo un misterio. Pablo, en los Efesios, que vamos a mirar brevemente dentro de poco, quiso presentar la realidad y el vivir del verdadero matrimonio en la tierra. Y Pablo, allí en Efesios 5, vamos a mirar que Pablo volvió a citar ahí Génesis 2.24. O sea, y esto no es algo tan sencillo como que una pareja se lleve bien y que se pongan de acuerdo en sus decisiones. Esta pareja, al unirse y compenetrarse, estarían viviendo en la misma unión espiritual que el Señor anhela. Como se dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Así que en la dimensión física el Señor anhela que tengamos un compañero, una compañera, pero en el espíritu, la relación de ese compañero y esa compañera van a vivir y a expresar el ser uno con el Señor. Por eso, ya hemos dado 9 o 10 mensajes y no para el tema. Y esta noche podías quedarme ahí toda la noche. Hay demasiadas riquezas. Por eso tenemos que decir que el matrimonio es para los salvos. Porque si no, es lo mismo que dice Mateo del final de los tiempos, que se casaban y se daban en casamiento. Esas bodas no tienen ningún sentido para el Señor, solamente son cosas externas, pero este matrimonio es el matrimonio que representa
La unión de Cristo y la iglesia. Y eso de que se hagan una sola carne, ¿por qué se dice en Génesis si la carne supuestamente es mala? Bueno, ahí todavía el hombre, su carne no estaba caída y se refería a ser una sola entidad física y espiritualmente. Por un lado tenemos la esfera física, donde estos dos seres se juntan y se mezclan. Y por otro lado ocurre también la unión espiritual, que es la que el Señor tenía detrás de esa imagen. ¿Saben? Adán y Eva eran la sombra, no era la realidad. Hoy el mundo entero habla del matrimonio y hay miles de bodas cada día y hay miles de mensajes cada día, pero nadie dice, ¿sabe? Esto que ustedes están haciendo no es la realidad. Eso es una sombra. La realidad es Cristo y la iglesia, y ustedes tienen que vivir esa realidad en su casa, con sus hijos. Por eso Efesios 5:21 comienza: sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por ahí comienza Pablo a darle el consejo a los matrimonios. Y no tengo tiempo de entrar en todos los versos, pero es una maravilla si lo miramos desde esta perspectiva. Pablo le está hablando ya ahí a esta pareja. No le está dando un consejo matrimonial ni consejería matrimonial. Pablo le está hablando de la posición espiritual donde después de la caída tenemos que estar. Tenemos que estar sujetos unos a otros en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque fuera de esa sujeción lo que hay es caos y desorden. Y la sujeción se da ¿dónde? En el temor de Cristo. Cristo siendo uno con nosotros. Y por eso es que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué como al Señor? Bueno, porque Pablo le está diciendo, su matrimonio no tiene ningún valor, ninguna función si usted no vive su matrimonio como el Señor anhela que se vive el matrimonio. Así que usted, como iglesia, como tipo de la iglesia, usted tiene que amar a su marido como al Señor. Es decir, implica que la misma unidad espiritual que existe entre los hermanos que aman al Señor, deben tenerla también con sus maridos. Todas las hermanas que aman al Señor y quieren al Señor deben también tener esa misma dimensión de amor hacia su marido. Y los maridos deben también ser la cabeza. Porque dice: marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Qué es eso? Se está viviendo el gran misterio del vivir de Cristo y la iglesia en el matrimonio. Con eso básicamente les quiero traer. Este asunto del matrimonio es sumamente serio. Es más alto y más profundo de lo que nosotros podemos imaginar y no se entiende. Yo lo he hablado en muchas ocasiones. Todo el mundo dice amén. Cada cual se va a su casa y se le olvida. Y luego la esposa no trata al marido como a Cristo y el marido no ama a la esposa como Cristo amó la iglesia. No tienen el concepto que el matrimonio no tiene base ni fundamento a menos que se enmarque dentro del propósito por el cual Dios lo hizo. Por eso, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está mezclando el matrimonio con la relación espiritual de Cristo y la iglesia. Y el ejemplo del matrimonio que comenzó con Adán y Eva, ya Dios lo tenía en su corazón desde antes. Y cuando produjo esta pareja, ya él tenía esto desde antes. Ellos fueron sencillamente una muestra de lo que Dios quería hacer en todo el universo con el hombre. Y en el 5:30 dice: porque somos miembros de su cuerpo. Aquí entramos otra vez al tema. ¿Por qué Pablo le está diciendo a esta pareja? Ustedes no deben estar ofendiéndose. Ustedes no deben estar maltratándose. Ustedes no deben estar haciendo cosas desagradables como esposo y esposa. ¿Por qué? Porque usted está tocando el cuerpo de Cristo. Usted está tocando el encabezamiento de Cristo. Usted está tocando el reino de Dios cada vez que ustedes dos hacen lo que hacen. Y están entrando en la esfera de Satanás. Esto es bien serio.
Por eso vuelve Pablo y dice, por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Citó otra vez Génesis 2:24. ¿Qué le está diciendo Pablo? La relación física y natural que ustedes tuvieron con su familia ahora ya no tiene ningún valor. Ahora hay una relación espiritual y ustedes se conectan a Dios. Y ahora ustedes se van a unir como una sola entidad, tal y como Dios quiere unirse en su espíritu con la iglesia. Por eso dice, grande es este misterio. Y ya hemos hablado de esto, que muchas personas usted le pregunta, ¿cuál es el gran misterio? Cristo y la iglesia. No. El gran misterio es Cristo y la iglesia vividos en cada matrimonio. Que es lo que Pablo explicó aquí. Y vuelve Pablo al final, no obstante, también vosotros que cada uno de la misma manera ame a su propia mujer como a sí mismo y la mujer tema a su esposo. ¿Por qué? Porque ya le trajo que todo el matrimonio está enmarcado en Cristo. Por eso, y no se asusten, no le voy a leer todo el bosquejo que resta, solamente voy a leerle unos versos sencillos que citan los hermanos. El cantar de los cantares es una expresión de amor y dulzura entre Cristo y la iglesia que se proyecta entre dos seres humanos, lo mismo que estoy hablando. Y dice, la primera palabra que los hermanos traen es una relación personal con el Señor. Y eso se ve en Cantares 1:4a, atráeme y en pos de ti correremos. Hermanos, ustedes quieren que su esposa tenga una buena relación hacia usted y usted quiere que su esposa la escuche, usted tiene que atraerla. No puede obligarla. Usted la atrae con amor, pero no su amor es bien pequeñito. Usted necesita entrar en el Dios y el amor del Señor anhela que fluir dentro de usted para que se cumpla el gran misterio de Cristo y la iglesia entre usted y su esposa. El otro versículo, Cantares 1:2. El romance en Cantar de los Cantares nos presenta que nuestra relación con el Señor debe ser ¿qué? Afectuosa. Y se trae aquí un verso muy interesante, ¿no? Que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Qué es eso? Hay una relación física entre dos seres que se aman, pero esa relación física es un espejo espiritual de nuestra relación de intimidad con el Señor. Y cada uno de nosotros necesitamos mantener esa relación de intimidad con el Señor y de disfrute con el Señor y de gozo con el Señor. El punto C, el romance en Cantar de los Cantares nos presenta que nuestra relación con el Señor debe ser ¿qué? Privada. Cantar de los Cantares 1:4b, el rey me ha introducido en sus cámaras. ¿Usted ha tenido esa experiencia que el rey lo haya introducido a usted en sus cámaras? ¿Sabe cuándo usted sabe que usted ha sido introducido en sus cámaras? Porque cuando usted entra a disfrutar al Señor, no quiere salir de ahí. Y no hay nada que lo distraiga. Y mientras más entra en la palabra y más entra en la oración, más disfrute hay. Ahí el rey nos introduce en sus cámaras. Y eso es una relación privada. Y el último punto, el romance en el Cantar de los Cantares nos presenta que nuestra relación con el Señor debe ser ¿qué? Espiritual. Y eso de espiritual produce gozo. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo. Nos alegraremos y nos regocijaremos en ti. Esta relación en nuestro espíritu con nuestro marido, que se está forjando cada vez más, está marcándonos para un vivir apropiado. No de temor ni de miedo, ni porque nos vamos allí o nos vamos allá, sino porque le amamos. Porque le amamos. Así que, punto 5 dice, tomar, experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor,
Nuestra cabeza y nuestro marido tiene por finalidad la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, con miras a llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Si usted vive estos 4 puntos, vuelva al bosquejo. No tenemos el tiempo, es mucho. Vuelva al bosquejo, con mucha oración. Y mire los detalles. Y usted va a ver qué maravilla hay ahí. Esta semana van a poder disfrutar en su estudio, pero el bosquejo tiene muchos detalles, que es muy bueno que ustedes trabajen con ellos. ¿Por qué? Porque de eso depende, ¿qué? La edificación del cuerpo de Cristo, con miras a llevar la Nueva Jerusalén a su consumación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias que hemos podido llevar estos 8 mensajes a los santos en estas semanas. Permite que esta palabra permanezca en los santos, que esta palabra se multiplique, fructifique en cada uno de ellos para un vivir apropiado, dedicado a ti, teniéndote como el Rey, teniéndote como el Señor, estando encabezados y sobre todo teniendo una vida espiritual como nuestro marido. Gracias, Señor. Amén.